Semana 1, día 1. La victoria, un hecho consumado. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 57. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 37. En esta semana buscamos introducirnos a algunos conceptos básicos que nos permitirán asimilar cabalmente el resto de la palabra viva. Es necesario que veamos que nuestra victoria procede siempre de la mano del Señor. Esta es nuestra base, podamos o no reconocerlo, esta es nuestra realidad, la cual no solo testifica acerca de Dios, sino también de nosotros mismos. ¿Por qué buscamos a Dios cuando necesitamos vencer? Simplemente porque reconocemos nuestra incapacidad por un lado y por otro lado la suficiencia del Señor. Entonces necesitamos conocer que la victoria para nosotros no es algo lineal, que va creciendo paulatinamente, sino que es algo absoluto, ya consumado, sin ningún menoscabo. Lo que sí crece en nosotros es la vida divina, ganando paulatinamente más terreno, produciendo en nosotros la santificación, la transformación y otros procesos gloriosos, pero nunca una mejor y mayor victoria. La victoria es la misma siempre, lo que cambia es nuestra participación en ella. Algunos piensan que a mayor madurez, mayor será la magnitud de sus victorias, pero esto es equivocado. La madurez nos permitirá acceder de forma más permanente al terreno de la victoria, pero la victoria que obtendremos ya es un hecho, un terreno conquistado previamente por el Señor. Debemos salir del concepto lineal y entender la victoria como una cuestión de esferas. Esto quiere decir que nuestras experiencias de victoria son plenas, aunque quizás breves si somos más inmaduros. Estar en la esfera adecuada es igual a tener victoria, sin importar nuestra madurez. Nuestra victoria procede del Señor mismo, de su vida en nosotros, vida que es eterna, inconmovible, inmutable, por tanto, la clase de victoria que procede de esta vida tiene siempre los mismos atributos. Esta vida con su capacidad vencedora está hoy en nuestro espíritu plenamente. Por lo tanto, la esfera adecuada de la victoria es el espíritu vivificante, 1 Corintios 15, 45, que nosotros tocamos únicamente a través de nuestro espíritu. En otras palabras, si funcionamos según nuestro espíritu, estamos en la esfera adecuada. Por otro lado, ni el alma con sus atributos, ni el cuerpo, son capaces de llevarnos a la esfera adecuada. Esto tiene otra connotación tremenda, y es que la victoria en nosotros no es el resultado de la sumatoria de certificados de victoria que podamos tener. Que hayamos vencido antes no nos asegura el vencer para siempre lo que hemos vencido en el pasado. Pablo mismo declara su aprensión de no llegar a ser desechado en algún momento, 1 Corintios 9, 27. La victoria entonces no es un conocimiento adquirido, sino una experiencia de la cual debemos participar permanentemente. Esto es a través de funcionar en nuestro espíritu. Es decir, a través de prácticas sencillas como son el comer la palabra o invocar su nombre. Mi pan partido. Palabra clave. Semana 1, día 2. La incapacidad de Adán y la suficiencia de Cristo para la victoria. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5, 17. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. Deberíamos atender a la declaración anterior. Adán es totalmente incapaz de obtener la victoria, Romanos 5 lo revela. Sin embargo Cristo, nuestro Señor, es completamente capaz para ser permanentemente victorioso. El primer Adán sencillamente fue vencido por la serpiente y a partir de allí con el único recurso que contó para vencer fue su capacidad natural. Sabemos que apoyado en la capacidad natural el hombre ha hecho muchas cosas, pero definitivamente nadie puede decir que solo con su capacidad natural ha logrado vencer su pecado y mucho menos al pecado. La historia testifica en contra del hombre natural. Una vez más debemos declarar que Adán es absolutamente incapaz de vencer, quizás sea un gran profesional, un hombre próspero, alguien que en muchos aspectos de su vida pueda ser extraordinario, inclusive en cuanto a la moral, a las buenas obras, sin embargo la Biblia es tajante cuando declara que, en Adán todos mueren. Pero, gloria a Dios, el mismo versículo declara que, en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. Nosotros los que hemos sido introducidos en Cristo debemos ver que, por un lado, Adán todavía es una realidad en nosotros, pero gloria a Dios, también Cristo es una realidad en nosotros. Veamos que la Biblia dice.
En Adán todos mueren, y si Adán es una realidad en nosotros, quiere decir que todavía tenemos que morir. Pero tanto la experiencia de muerte de lo adámico, como la de vivificación de Cristo en nosotros dependen de que estemos en nuestro diario vivir en Cristo. Cada vez que el Nuevo Testamento señala la expresión en Cristo nos habla de dos cosas: por un lado, del hecho consumado de haber sido introducidos al Señor, del cual participamos todos los creyentes, y por otro lado, se señala la experiencia cotidiana que podemos y debemos experimentar, de estar en Él. Esto es un don glorioso, Él vino a nosotros para que nosotros podamos tener la experiencia permanente de estar en Él, no como un hecho objetivo, o como una verdad doctrinal, sino como una vivencia permanente y prevaleciente. Nuestra victoria depende de estar en Cristo, y ahí conoceremos al que es absolutamente vencedor, y venceremos por su victoria, viviendo por su vida. El victorioso vive en mí. Nuestra pelea es estar y permanecer en la experiencia de en Cristo. No vencemos al desarrollar una buena estrategia contra el pecado, la carne, nuestro orgullo, la corrupción o lo que fuere. Experimentamos libertad y victoria como un don que se manifiesta por estar en Él. Pensar de otra manera es ver la victoria naturalmente, es querer ayudar a Dios, en algo que no nos ha pedido ayuda. Si Él prometió a Isaac, debemos esperarlo, no ayudarlo concibiendo a un Ismael. Adán produce Ismaeles, pero Cristo produce Isaacs. En lo práctico, la experiencia de estar en Él se vuelve real solo cuando ejercitamos nuestro espíritu. Por un lado, solo a través de nuestro espíritu estamos en Cristo, pero además, por otro lado, cada vez que nuestro espíritu está activo estamos en Cristo. El esfuerzo debe estar por tanto en ejercitar nuestro espíritu, no en vencer esto o aquello. Para ser práctico, cuando funcionamos desde nuestro espíritu espontáneamente participaremos de Cristo como nuestra victoria. Por eso no basta con orar, con leer la palabra, con venir a la iglesia o comportarse bien. Debemos orar en el Espíritu, participar de la palabra en el Espíritu, venir a la comunión con los hermanos en el Espíritu y aún andar en buenas obras por el Espíritu. Cada cosa que hagamos fuera de la predominancia del Espíritu será natural, aunque sea bíblica. Y hacer esto es ser religioso. Muchos creen que ser religioso tiene que ver con la vestimenta o con repetir muchas veces amén, pero ser religioso es ser un creyente que más allá de sus intenciones, aún haciendo algo que es correcto y que Dios mismo le ha demandado, lo hace apoyado en su naturalidad, o sea, desde sus dones y capacidades naturales. Estos tienen potencial para producir, pero no tienen capacidad para vencer. Mi pan partido. Palabra clave. Semana 1, día 3. La victoria natural y la victoria mágica. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro, y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Deuteronomios 33, 29. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda de Corintios 2, 14. Debemos conocer cabalmente cuál es la victoria que Dios ha provisto para nosotros, cómo participamos de ella y cuáles son sus características. Si conocemos esta victoria no cederemos a las falsas victorias que muchas veces hemos tomado como genuinas. Aparte de la victoria que Cristo ha provisto para nosotros, hay dos maneras de obtener que las cosas cambien, se muevan, pero los cambios que se obtienen por medio de estas vías son en realidad victorias falsas. Una de estas formas es lo que podríamos llamar una victoria natural y la otra sería una victoria mágica. Juzguemos entonces a la luz de la palabra estas dos vías. Iniciemos con lo mágico. Debemos pedirle al Señor luz para ver que hay mucho del lenguaje y que hacer mágico en la iglesia. Para ilustrarlo, la fórmula básica de lo mágico es: échate este polvito arriba y tu situación va a cambiar. Vemos que a la magia le interesa una sola cosa: que el problema de turno sea solucionado. En cuanto el problema se resuelve se cumple el cometido. Para la resolución de la infinidad de problemas que agobian a las personas tenemos una infinidad también de pociones mágicas, oraciones de renuncia, oraciones de liberación, actos proféticos, pasos de fe, votos y pactos. Todos estos necesarios, cada uno en su momento específico, si queremos salir del atolladero. La magia sencillamente siempre fue condenada por el Señor, un vivir mágico no requiere de fe, y por tanto no necesita a Dios. En muchos casos en la iglesia del Señor nos hemos permitido un lenguaje mágico que promete soluciones, pero no atiende a la edificación de Cristo en nosotros.
Lo mejor que tiene el Señor con nosotros no es que nos soluciona los problemas, sino que por el Espíritu, Cristo es formado en nosotros. Por esto sufría Pablo, Gálatas 4:19, no por los problemas, que agobiaban a los hermanos. De hecho, a los filipenses les dice en medio de las pruebas que estaban viviendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 4:4-6, debemos pedirle perdón al Señor por haber atendido tantas veces a recetas mágicas. Con respecto al obrar natural y la victoria que se pretende alcanzar por esta vía, la lógica básica es: esfuérzate, paga el precio, que al final vas a vencer. Debemos identificar cuán natural es esta forma de proceder. Si la victoria depende de nuestro esfuerzo, la gloria no es de Dios sino de nosotros y hacemos bien en enorgullecernos de ello. Lo inadecuado de este andar es que no atiende correctamente al Señor, sino a las capacidades que tenemos para alcanzar esto o aquello. Por eso al final de una batalla, una persona que obra en estas coordenadas, no se alegra tanto en la resolución del problema, sino sobre todo en su propio desempeño y mérito en medio de la situación. El yo de esa persona es lo que sale fortalecido. La ingenuidad en la que caemos es pensar que como usamos frases tales como: la gloria es para el Señor, Él es quien lo hace, etc., ha sido Dios quien ha obrado. Pero en muchas de nuestras conquistas Dios no ha tenido nada que ver. ¿Por qué fuimos prosperados entonces? Simplemente porque naturalmente tenemos mucha capacidad, y haríamos bien en discernir la diferencia entre esto y una genuina victoria proveniente de la mano del Señor. Como expresamos anteriormente, la meta que Dios persigue es formar a Cristo en nosotros y esto no tiene que ver con solo solucionar el problema, pero menos aún con inflar nuestro ego. De hecho, negarnos a nosotros mismos es parte de los requisitos que el Señor nos dejó para luego obtener una genuina victoria, Lucas 9:23 y 24. Negarnos a nosotros mismos es sencillamente decirle al Señor no puedo, aunque sí podamos. Esto humilla al hombre natural, lo quiebra, para darle lugar a Cristo en nosotros. Y esto lo experimentamos solo al ejercitar nuestro espíritu. Alguno dirá que en la palabra hay muchas demandas que nos provocan a que nos esforcemos. La expresión más alta de ello es la ley del Señor, transmitida a Israel por mano de Moisés. Pero debemos reconocer que la ley tiene el propósito fundamental de frustrar al hombre natural, por medio de contraponerlo al carácter mismo de Dios expresado en la ley. Entonces el objetivo de Dios cuando nos hace demandas externas, cuando esfuerza nuestras capacidades naturales es, por un lado negativo, es decir que seamos frustrados y tarde o temprano lo seremos. Por otro lado, en medio de esa crisis espontáneamente nos volveremos a Él, quebrados, abiertos, dispuestos, sensibles, sin fortalezas ni orgullos, solo necesitados y seguramente le conoceremos en un nivel más profundo. La victoria provista por Dios para nosotros es una persona viviente, que además vive en nosotros. Por tanto nuestra victoria no es una cuestión de elaborar algo sino de participar y expresar adecuadamente a Cristo. Solo así Cristo será formado en nosotros. Entonces, nuestro único esfuerzo debe estar dirigido a que Cristo gane más terreno en nosotros, a través del andar permanente del Espíritu. Gálatas 4:25. Mi pan partido. Palabra clave. Semana 1, día 4. Cristo nuestra victoria. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, 2:8-9a. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Fil. 2:13. La victoria no proviene de nuestro hacer o de nuestro ser, es decir, de un determinado tipo de acción o de una determinada forma de ser. Por tanto no hay fórmula que nos lleve hasta esa conquista preciada y necesitada. El regalo que el Señor nos ha dado en Cristo incluye una victoria completa, que aunque no la vivamos hoy completamente, es una victoria ya completada. En Hebreos 2:8 y 9, tenemos que la victoria ya es un hecho aunque todavía no la veamos, pero tenemos la posibilidad de participar plenamente en ella a través de verlo a Él. Pero muchas veces hemos atendido a la forma en la cual hacemos las cosas, como la función que determinará el éxito de nuestros emprendimientos, como aquello que asegurará nuestra victoria. Aquí debemos ser contundentes.
Victoria para nosotros no debería significar meramente el éxito de la empresa, sino cuánto del Señor hemos ganado. Cuando nos detenemos solamente en el hacer se suscitarán algunas cosas. Por un lado, tarde o temprano habrá una brecha entre lo que hacemos y lo que somos. Esto es necesario que lo juzguemos, naturalmente siempre haremos más de lo que somos, sencillamente porque tenemos más capacidad para elaborar un buen hacer que un buen ser. Y si no, también somos buenos en disfrazar nuestro hacer, ocultando las brechas, las diferencias que tiene con lo que en realidad somos. Esta es la vida de un hombre natural, y también la vida de un religioso. Cuando Jesús le dijo sepulcros blanqueados a los fariseos, Mt. 23, 27, simplemente estaba testificando de esta realidad, no solo los hipócritas son sepulcros blanqueados, sino todos los religiosos. Probablemente el conocer qué es lo que debemos hacer nos juega una mala pasada, porque nos lanzamos hacia ello, sin atender adecuadamente al Señor. Hacer por hacer no es adecuado. ¿Debemos dejar de hacer entonces? La respuesta es rotunda, nunca debemos dejar de hacer. Pero el hacer de un hombre espiritual, no es mero hacer, sino fruto y expresión de que Cristo vive en él. Muchas veces nos hemos movido de esta visión más materialista hacia una considerada más espiritual, es decir, no enfatizamos la forma de hacer, sino a la forma de ser. Pero debemos reconocer que tanto el hacer como el ser son caras de una misma moneda. Además, esta es una moneda que no tiene valor para Dios. Una vez más decimos que Dios no quiere que atendamos al hacer pero tampoco a lo que somos. Lo único que debemos atender es a Cristo en nosotros y Dios por su buena voluntad, por su propio placer, no por lo que hacemos o somos, producirá en nosotros tanto el querer como el hacer adecuado, proveniente de su propio poder. Fil. 2:13. Lo que somos o hacemos nunca será causa suficiente para mover a Dios a nuestro favor. Esto porque nunca lo que somos o hacemos será perfecto, aunque nuestras intenciones sean las mejores. Dios tiene compromiso con una sola cosa en el universo, con Cristo. Gloria a Dios, nosotros por el creer somos uno con Él, 1 Corintios 6, 17. Cuando nos volvemos a Cristo por medio del ejercicio del Espíritu, Dios producirá, Fil. 2:13, en el griego esta palabra es el verbo energein, lo cual significa poder, y además estar activo u operar, pero siempre con la idea de eficacia tras de sí, no habla de lo que se puede hacer sino de lo que se hace. Entonces tenemos que cuando andamos en el Espíritu, Dios obra en nosotros y espontáneamente nosotros alcanzamos un querer, un vivir interior, una forma de ser, y un hacer, una forma de obrar, según Dios mismo. Este poder, energein, no es un poder que constriña desde fuera. Es el poder que inunda el ser de un hombre desde dentro, Ef. 3:20. Es el poder que hace a un hombre sumamente poderoso. Así, como suena. Este poder es Cristo obrando en nosotros. Cristo en nosotros es la vida que vence, siempre, permanentemente, absolutamente. En las porciones que presentamos a continuación intentamos conocer cabalmente cuál es nuestra experiencia, qué es lo que el Señor ha provisto y cómo nosotros podemos participar de ello. Mi pan partido. Palabra clave. Jesucristo venció y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que todo señorío, todo gobierno es de Él. Por eso es que nos envía para ser discípulos. La gente está sumergida en sus problemas. Todos venimos al Señor por un problema. Pero fue lo que dice la palabra, ¿sí? Que venía caminando el Señor Jesús y una multitud le seguía. Pero cuando el Señor sacó la palabra, muchos retrocedieron, muchos se fueron. Eso es lo que pasa hoy. La gente está clamando, orando, siguiendo al Señor por lo que el Señor le da, por lo que el Señor les bendice. Mi casa, mi auto, mi familia, mi todo, pero es mío. Y el Señor nos llama a entregar nuestra vida para así Él hacer su voluntad a través nuestro. Es lamentable ver cómo al exponer a una persona que tiene que negarse a sí mismo, que tiene que seguirlo al Señor, las
personas se van y dicen, no, esta es mi vida, así soy yo, y eso no lo entiendo. El Señor, cuando lo llamó, le dijo, ven, sígueme. Muchos dijeron, no puedo, estoy haciendo esto. Incluso vinieron y le dijeron, déjame, Señor, que entierre a mi padre. El Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso fue una condición natural y muy dolorosa. La persona tenía muerto a su padre y quería enterrarlo. Y el Señor le dijo, ven, sígueme. Unos dejaron sus redes, ¿sí?, todo lo que estaban haciendo, y le siguieron al Señor. A eso nos está llamando el Señor. ¿Querés un verdadero evangelio? No andes detrás de las bendiciones. ¿Querés un verdadero evangelio? Búscalo al Señor con todo tu corazón. Con todo tu corazón búscalo a Él. El Señor nos llama a tener una vida nueva, y ese es en nuestro espíritu, no es en nuestra alma. Nuestra alma está ligada a las emociones, a la voluntad. Está ligada a todo lo que necesito, a todo lo que quiero. Se siente bien, se siente feliz. Con esto sería feliz. Tener mi casa sería feliz. Tener mi auto sería feliz. Tener mi familia sería feliz. El Señor dice, deja todo. Todo lo que estás creyendo que necesitas, y seguilo a Él. Su palabra es vida. Hay un dolor muy fuerte que siento, y es que cuando sacás la palabra, cuando lo llamás al Señor a venir al Espíritu, a negarse a sí mismo, dicen, esta palabra no es para mí. Si querés ser un verdadero discípulo del Señor, tenés que dejarlo todo. La palabra dice que Dios quiere que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. O sea que Él quiere que prosperemos. El anhelo de Dios es que prosperemos, que salgamos adelante, en que podamos estar llenos, ¿sí?, satisfechos. El asunto es que nosotros, y me incluyo cuando digo nosotros, porque esto lo llevo al terreno natural, queremos estar bendecidos en todas las cosas, pero el anhelo ferviente de Dios es que le busquemos a Él. Por eso dice la palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea que la prosperidad de todas las cosas viene como fruto, como añadidura del haberlo encontrado a Él. El haberlo encontrado a Él no se trata simplemente de decir, yo creo en Dios, yo lo quiero su voluntad, quiero caminar en su obra, sino que se trata de vivirle. Por eso Pablo decía que a Cristo lo servía en su espíritu. No es en el alma viviente. Alma viviente corresponde al Adán. Adán es, dice, donde todos mueren, que todos mueren en Adán. Entonces no se trata de eso. El alma viviente corresponde al Adán, donde todos mueren. El área en Cristo corresponde al Espíritu vivificante, Espíritu que da vida. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra es vida. Tenemos que amar su palabra, orar su palabra, comer su palabra, tener comunión con Él, con los hermanos en la palabra. Pero no podemos tener una relación, una comunión en Cristo solo en base a nuestra necesidad. Estoy acá porque necesito estoy acá porque quiero esto, porque quiero lo otro. Por eso la palabra que decía hoy, el Señor nos dice, sígueme. Ese seguir es aquí ahora, ese seguir tiene que ver con mi corazón, tiene que ver con mi decisión, tiene que ver con sacarle el valor o la importancia a todo lo que me rodea y ponerlo a Él en primer lugar. Él es el soberano y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él gobierna con poder y autoridad. Entonces, ¿qué me aparta de mi bendición? Si Él quiere que yo sea prosperado en todas las cosas, ¿qué me aparta de Él? Lo que nos aparta de Dios es el pecado. Por eso, si queremos avanzar en esta vida, primero tenemos que atender el pecado. ¿Cómo atendemos el pecado? Viniendo a Dios con un corazón arrepentido ahí, arrepintiéndonos, poniendo delante de Él todas las cosas, invocando su nombre, pero es la ley del Espíritu de vida la que lleva sorbida
la que absorbe la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es la ley que gobierna al hombre natural. Por eso debemos venir al Espíritu, debemos venir a Él, estar en Él. Él es la fuente de vida. Él es lo eterno, lo real, lo que no pasará jamás. Por eso volvamos nuestro corazón al Señor. Y Él hará lo que debe hacer, lo que anhela hacer. Por eso dice que Él es el que hace tanto el querer como el hacer, que pone a nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, que sea su buena voluntad, que sea su buena voluntad de nuestras vidas. Un abrazo y el Señor prevalece. A Él le fue dada toda potestad y el gobierno sobre nuestras vidas. Volvamos nuestro corazón al Señor y Él hará lo que debe hacer. Un abrazo, muchas bendiciones.